Bienvenidos amiguitos a la lección número 3. ¿Qué tenemos que hacer antes de empezar a estudiar? ¿Cómo? Muy bien, tenemos que orar. Juntamos manitas, cerramos ojitos y oramos. Amado Dios, en el nombre de Jesús le pido sabiduría para poder entender mi clase, que se quede grabada en mi mente y en mi corazón. En el nombre de Jesús, amén. Ahora vamos a hacer un repaso de la lección anterior. Ven, acompáñame. Vamos a ver aquí el huerto de Edén, en donde vivía Adán y Eva. Pero por su desobediencia a Dios fueron expulsados del huerto de Edén. Ellos comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal, el cual Dios les había dicho que no debían comer el fruto. Dios es 3 veces santo, santo, santo. Él no puede habitar con el pecado. Entonces Él tuvo que expulsar a Adán y Eva del huerto de Edén. Ahora ellos viven fuera del huerto de Edén. Adán le dijo que tenía que trabajar la tierra y con el sudor de su rostro comería. Y a Eva le dijo que cuando tuviera sus hijos los tendría con dolor. Y bien, pues el título de esta lección es Moisés y los 10 mandamientos. Pero antes de llegar a Moisés y los 10 mandamientos vamos a ver otras 3 historias. Ven, vamos a verlas. Vamos a empezar con Adán y Eva, que ahora tienen una vida fuera del huerto de Edén. Ellos tenían que trabajar para poder sobrevivir. ¿Qué los separa de Dios? Los separa el pecado de su desobediencia. Ellos están acá, pero están separados de Dios. Físicamente, Adán y Eva vivieron muchos años, pero espiritualmente quedaron separados de Dios. Se rompió esa comunión que tenían para con Dios. Pero también nuestro Señor en su infinita misericordia, en Génesis 3:15, nos da una promesa. Dice la palabra de Dios: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Aquí el Señor estaba dando una promesa de que en días postreros vendría el nacimiento de un Salvador que reconciliaría al hombre con Dios. Y acá podemos ver que Adán y Eva tuvieron hijos, los cuales ya tuvieron fuera del huerto de Edén. Tuvieron a Caín, a Abel, recordando que Caín mata a su hermano Abel. Posteriormente tienen otro hijo llamado Set. Y acá podemos ver que de la familia de Adán se multiplicó la humanidad, de la cual nosotros descendemos. Toda la humanidad viene de Adán y de Eva. Y así pasaron mucho tiempo hasta que vamos a llegar al versículo de Génesis 6:12, que dice: Dios observó toda la corrupción que había en el mundo, porque todos en la tierra eran corruptos, es decir, que no hacían las cosas correctamente como a Dios le agradaban. Y a partir de este versículo vamos a llegar a esta historia maravillosa que es el arca de Noé, que vamos a encontrar en el libro de Génesis, en donde en este hogar hermoso vivía la familia de Noé. Noé era un varón justo delante de los ojos de Dios, pues en este hogar vivía Noé y su esposa, sus hijos Sem, Jafet y Cam, junto con las esposas de sus hijos. Y un día Dios habló a Noé y le dijo: hazte un arca de madera de gober, porque yo enviaré un diluvio para que muera todo ser viviente. Y Noé así lo hizo. Construyó un arca grande, grande de madera. Y
juntó a los animalitos que Dios le dijo, 2 animales de cada especie, hembra y macho, para que ellos entraran en el arca de Noé y vivieran con él en el tiempo que fuese el diluvio. Llegamos a este versículo donde Dios le dijo a Noé, mira, estoy a punto de cubrir la tierra con un diluvio que destruirá a todo ser vivo que respira. Todo lo que hay en la tierra morirá, pero confirmaré mi pacto contigo. Así que entren en la barca tú y tu mujer y tus hijos y sus esposas. Y Noé así lo hizo. Entró en el arca, él, su familia y todos los animalitos. Y el Señor selló la puerta y de pronto empezó a llover. Y a llover, llovió durante 40 días y 40 noches. Llovió mucho y todo se inundó sobre las aguas, todo lo cubrió, todo fue cubierto por las aguas porque llovió mucho hasta que de pronto el agua cesó. Dios envió un viento que soplara sobre la tierra y las aguas del diluvio comenzaron a retirarse y el arca reposó sobre los montes de Ararat. Aquí reposó y todo ya estaba seco. La vegetación ya empezaba a salir. Entonces el Señor dijo a Noé, Noé, baja del arca tú y tu familia y todos los animalitos que subieron contigo, que todo baje, porque todo ya está seco. Vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la faz de la tierra, que todo vuelva a crecer nuevamente. Y dijo el Señor, ahora haré un pacto con ustedes. Cuando envíe nubes sobre la tierra, un arco iris aparecerá en los cielos, y así me acordaré que nunca más morirá el ser viviente de un diluvio. Este es el pacto entre Dios y el ser viviente sobre la tierra. Esto lo podemos encontrar en el capítulo 9 del libro de Génesis. Y como podemos ver, de toda la familia de Noé empezó a crecer otra vez la humanidad, ¿sí? La humanidad se volvió a multiplicar y así pasó mucho tiempo hasta que llegamos a una historia que se llama Abraham, el padre de la fe, en donde encontramos en Génesis 12, del 1 al 3, que dice, pero Jehová dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y así lo hizo Abraham. Abraham sale de Ur de los Caldeos, sale Abraham y Sarai, su esposa, junto con su sobrino Lot, y todo lo que tenía. Y ellos vivieron muchas situaciones difíciles y no tenían hijo, mas Jehová les promete un hijo y le dice a Abraham que su descendencia será como las estrellas, si es que puede contar las estrellas. Y Abraham le creyó, dice la palabra de Dios, y le fue contado por justicia. También le dice el Señor en Génesis 15:13, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclavo por 400 años. Estará siendo esclava la descendencia de Abraham, pero que también la nación a la que sirve su descendencia la juzgará el Señor, y después ellos saldrán con riqueza. Mas el Señor
cambia el nombre a Abram y a su esposa. Ahora su esposa ya no será Sarai, sino que se llamará Sara, y Abram se llamará Abraham, pues le dice que le pondrá por padre de mucha gente y hará naciones de él y reyes saldrán de él, de acuerdo a Génesis 17, 5 y 6. Y tiempo después, Abraham y Sara, siendo ya de edad avanzada, Sara tenía 90 años, Abraham tenía 100 años, tienen a su primer hijo, el cual le ponen por nombre Isaac, pues este es el hijo que Dios les había prometido. Y cuando Isaac creció, conoció a una joven muy hermosa llamada Rebeca y la hizo su esposa. Posteriormente, ella se embarazó y tenía en su vientre a 2 hijos. Ella dio a luz a Esaú y Jacob. Pero sus 2 bebés luchaban en el vientre de Rebeca, y ella consultó a Jehová, y el Señor le dijo: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos, uno será más fuerte que el otro. Y al fin nacieron Esaú y Jacob, y fue así como dijo el Señor. Cuando Esaú y Jacob crecieron, Esaú vendió su primogenitura a Jacob. ¿Qué quiere decir? Que Isaac bendeciría a Esaú por ser el hijo que nació primero. Pero como él la vendió a Jacob, la bendición de Isaac fue para Jacob. Posteriormente, Jacob creció. Jacob también se llama Israel, porque en Génesis 35:10 el Señor le cambia el nombre a Israel. Él tuvo 12 hijos, que son Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, José, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser, de los cuales Jacob amaba mucho a José, le hizo una túnica de colores. Él tenía sueños y los contaba a sus hermanos, y sus hermanos no lo querían precisamente por eso, le tenían envidia a José. Y un día sus hermanos vendieron a José a la edad de 17 años por 20 piezas de plata y lo llevaron a Egipto como esclavo. Entonces, él en Egipto era esclavo, pero un día el faraón que gobernaba Egipto tuvo un sueño y José interpreta el sueño de Faraón, el cual constaba de un sueño en donde 7 vacas flacas se comían a 7 vacas gordas. Y José lo interpretó. Le dijo a Faraón que serían 7 años de abundancia y 7 años de hambre. En recompensa del Faraón para con José, le dijo: tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Y así hizo José, guardó todos los alimentos durante 7 años para que cuando fuera los 7 años de hambre, ellos tuvieran alimento. Y entonces José fue un gran gobernador de Egipto. Y Egipto crecía en poder. Y cuando llegaron los 7 años de hambre,
los hermanos de José vinieron a Egipto a comprar alimento. José los reconoció y los perdonó y los trajo a vivir a Egipto y se multiplicaron en gran manera. Toda la familia de José se multiplicó y creció, y así habitaron todos en Egipto. Pero pasado el tiempo, el faraón se olvidó de lo que José había hecho en Egipto. Claro, pasaron varias generaciones y la historia de José se fue perdiendo en Egipto. De pronto, los hijos de Jacob se hicieron esclavos, como había dicho el Señor a Abraham. Se cumplió la palabra del Señor, hasta que un día nació Moisés, a quien Dios escogió para liberar al pueblo de la esclavitud. Nació el pequeño Moisés, el libertador del pueblo de Dios, los judíos, los hebreos, Israel. Moisés creció y fue educado como egipcio. Y un día, cuando vio cómo maltrataban a los esclavos, que eran sus hermanos, mató a un egipcio, y Moisés tuvo que huir de Egipto. Entonces, él huyó a la ciudad de Madián, y ahí el Señor le enseñó a pastorear ovejas. Y el pueblo, cansado de trabajar como esclavo, haciendo tareas muy pesadas, clamó a Dios, y Dios le escuchó, así como dice en su palabra en Éxodo 2:24. Dios oyó y se acordó del pacto que tenía con Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, un día se le apareció el ángel de Jehová a Moisés en una llama de fuego en medio de una zarza, y vio Moisés que la zarza no se consumía, no se quemaba. Y dijo Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros, como dice en Éxodo 3:14. Y Moisés pronto tuvo que regresar nuevamente a Egipto para clamar por su pueblo delante de Faraón, para decirle a Faraón que dejara salir a su pueblo para ir a adorar al desierto a su Dios. Faraón no prestó atención y no les dejaba ir, pero el Señor mandó 10 plagas a Egipto, con las cuales Faraón dejó ir al pueblo, pues murió su primogénito, y Faraón dejó partir al pueblo hebreo hacia el desierto para ir a adorar al Señor. ¿Por qué defiende nuestro Señor a su pueblo? Porque Israel es el pueblo amado por Dios, pues de la tribu de Judá vendría posteriormente nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que Judá es el cuarto hijo de Jacob, y ellos son las 12 tribus de Israel. Los 12 hijos de Jacob son las 12 tribus de Israel que crecieron en la ciudad de Egipto. Cuando Faraón dejó salir a su pueblo, ellos llegaron al Mar Rojo y no podían cruzar, pero el Señor, en su poder, por medio de Moisés, abrió el Mar Rojo y su pueblo cruzó. ¿Por qué? Porque Faraón venía persiguiéndolos. Entonces el Señor, con su poder, abrió el mar y su pueblo cruzó. Entonces llegaron al monte Sinaí, Moisés con todo el pueblo de Israel, y ahí en el monte Sinaí Dios descendió
y habló con ellos, habló con su pueblo. Dice en Éxodo 19:18, todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía. Todo el pueblo estaba a los pies del monte Sinaí, pero cuando el Señor les habló, ellos sintieron miedo y le dijeron a Moisés que mejor él hablara con Dios y después Moisés le comunicara al pueblo lo que Dios quería para ellos. Y en ese monte Dios dio los 10 mandamientos, la ley de Dios, todas las cosas que su pueblo debía hacer que eran agradables para nuestro Señor, y así debía caminar en santidad el pueblo. Muy bien, amiguitos, con esta imagen del monte Sinaí llegamos al final de esta lección. ¿Te gustó esta lección? ¿Verdad que es interesante la palabra de Dios? ¿Aprendiste muchas cosas? Pues bien, llegamos a la hora de las preguntas y las respuestas. Primer pregunta. ¿Qué evento sucedió en el arca de Noé? Un diluvio. Segunda pregunta. ¿Quién es el papá de Sem, Cam y Jafet? ¿Te sabes la respuesta? Muy bien, es Noé. Tercer pregunta. ¿Cómo se llama el hijo de Abraham y Sara? Muy bien, se llama Isaac. Y última pregunta. ¿En qué lugar dio Dios los 10 mandamientos a Moisés? Muy bien, en el monte Sinaí. Ahí dio Dios los 10 mandamientos, los cuales los vamos a estudiar posteriormente en otra lección. Muy bien, amiguito, espero hayas aprendido mucho en esta lección. Nos vemos pronto. Adiós.